Estamos bien contentos con la participación que tenemos hoy en el taller de citas y referencias con APA séptima edición. Tenemos hoy aquí con nosotros a la profesora Limari Cols, compañera bibliotecaria, que va a estar hoy ofreciendo el taller de citas y referencias en formato APA séptima edición. Bien importante que todos hagan sus preguntas, ¿verdad?, en el chat. También es bien importante que si usted interesa completar la forma que para un certificado de participación por el taller, es importante que vamos a estar proveyendo un enlace para completar la forma para nosotros poder, ¿verdad?, facilitarle el certificado de participación. Así que estén pendientes en el chat para la misma. Al final del taller también vamos a estar incluyendo una hoja de evaluación donde le solicitamos, porque es una de las cosas importantes que nosotros solicitamos, ¿verdad?, es para poder hacer y proveer mejores talleres, ¿verdad? Es importante que nos complete la forma de evaluación. Para los que no conocen a COBIMED, pues el Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas COBIMED provee servicios de biblioteca virtual y también ofrece capacitaciones y adiestramientos para distintas, ¿verdad?, facultad, bibliotecarios, estudiantes. Así que es bien importante para los que no nos conocen, pues si quieren saber más sobre nosotros en términos de consorcio y los servicios que ofrecemos adicional a los que mencioné, pueden visitar nuestro portal de cobimed.org. Me han escrito sobre la cámara. La situación es que tengo un problemita con la cámara, así que no me van a poder ver presencial, ¿verdad? No van a poder ver en la cámara, pero pronto, ¿verdad?, en otras actividades yo sé que he coincidido con la mayoría de ustedes. Así que les pido disculpas por eso. Bueno, vamos entonces a presentar a nuestra tallerista del día de hoy, Limari Cols. Posee un bachillerato en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas de la UPR de Carolina y también tiene una maestría en Ciencias de la Información de la UPR de Río Piedras. Durante 19 años se ha desempeñado como bibliotecaria académica, escolar, pública y municipal. Actualmente es parte de los comités de acreditación del estándar 5 de Mid State Commission on Higher Education y presidenta del Comité de Políticas y Reglamentos de la Junta Administrativa de la Universidad del Sagrado Corazón, donde actualmente labora. Sin más, los dejo entonces con Limari. Limari, buen día y mucho éxito en la presentación y gracias. De nuevo, hoy le vamos a hablar de citas y referencias en el formato de APA de la séptima edición. Les estaba diciendo que llegó, ya tienen la nueva versión en español de APA. Acaba de llegar, está calientita, la tengo aquí en mis manos. Por los que les interesa tener esta nueva versión, lo pueden conseguir en la librería que está en la estación del tren de Sagrado. Están vendiendo ya la nueva versión ya en español de este nuevo manual, que en este caso en español es la 4ª edición, en el de inglés es la 7ª edición. Voy a volver a poner la presentación. Y ahora estamos aquí. Cualquier duda o pregunta me dejan saber. El manual de las tiras de la American Psychological Association nos ayuda y nos da unas pautas para la comunicación académica clara, precisa, concisa y organizada. Porque siempre debemos tener una excelencia en la escritura para que ese lector pueda leer esa lectura sin tener que llevarse por errores o que vea, porque a veces vemos errores y nos salimos del tema. Así que ella nos ayuda a ver cómo se debe redactar, citar, formatear estos manuscritos profesionales. Esta nueva versión nos da guías para estudiantes, que nos ayuda más porque se han dado cuenta que en las universidades están utilizando mucho este manual, y así que ellos decidieron ya dar unas guías también para los trabajos de los estudiantes. ¿Qué es el plagio?
pues el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otros como si fueran propias, aunque sea una sola frase. Nos hemos dado cuenta que muchas personas hacen un copy-paste directo sin decir de quién es esas ideas. Y aunque sea una sola frase, conlleva a que sea plagio. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso estos manuales nos ayudan a dar ese crédito a estos autores para no tener este problema, y más a nivel académico, de plagiar. ¿Por qué es importante citar? Pues mira, esto nos ayuda a sustentar y fortalecer el escrito. Me dice que investigaste, que si yo te pregunto sobre el tema, yo sé que tú me vas a saber contestar. Evita cometer plagio. Otras personas que a lo mejor le interesaron esas ideas que tomaste de esos autores que complementan tu trabajo, quieren seguir investigando, pueden llegar a esos recursos que utilizaste. Y esto es muy bueno. Y evita que cometas errores en el escrito. Lo hace más académico. Ahora bien, les voy a hacer un quiz y les voy a hacer unas preguntas. Como que me falta aquí, como que me brincó una... Deme un break. Algo me pasó aquí. Un slide que no me está saliendo. María. Ok, perdónenme. Discúlpenme en un momento. Se me fue de nuevo la presentación. Hombre. Perdónenme. Ok, vuelvo acá. ¿Ven la presentación que se me fue de momento? María, No, no la vemos. no sé qué me pasó aquí, que se me fue la presentación. Ok, vuelvo de nuevo, porque aquí me aparenta como que está, se ve, y acá me aparenta como que no sé qué pasó. No sé si está Carlos. Algo me está saliendo que no es lo correcto. Denme un break. Discúlpenme, que no sé por qué la presentación se me fue de momento. Ahora sí, volvemos. ¿La ven? Ahora sí. Quiero hacerles Ahora unas sí. preguntas. Ahora sí. Van a pasar un quiz ahora en el chat y quiero que me la contesten. Quiero si ustedes saben a cuántos espacios deben estar los trabajos en APA, si es a un espacio, a 1.5 o a 2. El alineamiento de los párrafos es a la izquierda, a la derecha, centrado o justificado. Y el único estilo de letra que se permite utilizar en APA es el Times New Roman. Quiero que me contesten esas tres preguntas. Pero, ¿dónde la conectamos? Se supone que las van a poner en el chat. En el chat. Perdón. Sí. Mi nombre es Evelyn. ¿Lo ven? Yo no veo el chat. María, están preguntando que cómo pueden ver el chat. No me atrevo a tocar ningún botón que no se me vaya a salir la presentación de nuevo. Si le pueden explicar. Sí, aquí estoy. El chat lo va a ver, tiene que presionar un botoncito que depende de la versión que tengan de Teams, o está en la parte superior y tiene como una burbujita de chat, lo presiona ahí y le va a salir a mano derecha, o si tiene una versión más vieja puede pasar el cursor por encima de la presentación y va a ver que se habilitan los controles, y entonces ahí también puede ver el control del chat. Ahí es. Suena bien, me gusta más. ¿Encontraste?
que la compañía AIS es una compañía de servicios educativos. No lo he encontrado. Yo no lo he encontrado tampoco. En el chat no está. Aquí yo no Ok. lo veo tampoco. Podemos participar levantando la mano. Ok, pues más o menos, vamos a ver, ya que me están contestando. ¿A cuántos espacios debe estar el formato APA? Cuéntenme, alguno que me conteste. A 2 A espacios. 2 espacios. Muy bien. El alineamiento de los párrafos debe ser A la izquierda. A la izquierda. a la izquierda. Y el único estilo de letra que se permite es el Tiny New Roman. Falso. Falso. Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlos así ahora. Ok, es importante de que se tienen formatos básicos para la preparación de trabajos. Las opciones ahora de letras son Times New Roman 12, Calibri 11, Arial 11, Lucila San Unicol 10 y Georgia 11. Que pueden utilizar cualquiera de esas letras porque son las más legibles que se hacen para los trabajos. Los espacios, como me dijeron, son a doble espacio. Debe mantener un margen a los 4 lados de 1 pulgada. Esto puede variar, si es una tesis, el lado izquierdo puede variar según lo que se nos solicite en la institución. Los alineamientos de los párrafos van a la izquierda. Esto es una pelea que yo tengo con los estudiantes porque muchos me dicen, pero profesora, ¿qué es más lindo en justificado? Pero APA no nos dice que sea justificado, es a la izquierda. Y la primera línea de cada párrafo debe estar indentada 0.5 pulgadas, que es lo mismo que si fuera un tab. El orden que deben tener las páginas de un documento es el que tenemos aquí, pero eso varía. No todos los trabajos que se envían tienen que contener todas estas páginas, todo este contenido, ¿ok? Página de portada, le voy a enseñar ya mismo cómo se hace la del estudiante. Ya nos dice cómo hacer una página para estudiantes y una página para los profesionales. El resumen, no todos los trabajos de estudiantes tienen resumen, pero los que vayan a contener resumen, en el medio iría la palabra resumen en negrilla. Cuando se empieza el párrafo de resumen, en el caso del resumen no lleva sangría y debe ser un párrafo corto, conciso, que nos explique el trabajo con los objetivos, la metodología, las conclusiones. ¿Ok? Y debe tener menos de 250 palabras. ¿Ok? El texto contenido debe ser en una página nueva y ahí va a darnos el contenido del trabajo que se les está solicitando. Las referencias, pues ya mismito vamos a aprender a hacer la lista de referencias. Nota al pie de página, esto nos ayuda a dar un poquito más de descripción de algún dato o algún dato de uno de los autores. Siempre debe ser la nota de una sola persona y no en ese mismo numerito de la nota poner varias ideas, sino llevar una idea para no enredar. En algunos trabajos nos dicen que debemos incluir tablas y figuras y en APA pues nos explican cómo hacer esas tablas, cómo hacer esas figuras. Ya esas tablas no llevan todas esas líneas que se llevaban, siempre debe tener su título, siempre debe tener una descripción y los apéndices que nos ayudan a complementar los trabajos. La portada de estudiante. Lo primero que debemos saber es que se enumera en el header a mano derecha con el número 1. Cuando usted sale de ese encabezamiento, va a darle al teclado 4 enter para hacer 4 líneas. Y en la cuarta línea es que va a escribir el título de su trabajo en negrillas, ¿ok? Vuelve y da un enter, va a dar 2 enter después del título del trabajo para crear 2 espacios y en el segundo espacio va a escribir su nombre. En la siguiente línea va a escribir el departamento al cual pertenece, coma y el título de la universidad. En la siguiente línea va a escribir la abreviación del curso seguido por el título del curso.
En la siguiente línea va a escribir el nombre del profesor y la siguiente línea después del nombre del profesor, la fecha de entrega. No tienen que poner nada más. Esto de portada depende. Hay profesores que les gusta el estilo de portada que se utiliza en la universidad. Si le pide el estilo que utiliza en la universidad, es el que usted va a utilizar. Pero si le pide la portada en estilo APA, pues estos son la forma que va a seguir para hacer esa portada. Cuando hacemos los encabezamientos, APA ya nos da 5 niveles de encabezamiento. El primero, que es el que normalmente utilizamos, va a ser en el medio con negrillas en ese título. Y el próximo párrafo va a comenzar con una sangrilla, ¿ok? El párrafo de comienzo de ese título. Si ya tiene un subtema, va a poner ese subtema a mano izquierda en negrilla y pone ese título. Luego, el párrafo que sigue a ese subtítulo de lo que usted va a hablar va a tener una sangrilla también. Si ya dentro de ese subtema tiene otro subtema, pues lo va a poner a la izquierda, pero con itálica y en negrillas. Y comienza el párrafo de comienzo con una sangrilla también. Ya si seguimos teniendo más encabezamiento dentro de esos subtemas, este va a ser indentado en negrilla y va a terminar con punto final. Y en lugar de en la próxima línea empezar el párrafo, lo va a seguir seguido. Ese párrafo que va a comenzar. Si tiene otro alineamiento, pues va a ser en negrilla. Discúlpenme, se supone que esto está en itálica. Punto y va a continuar ese párrafo. Esos son los 5 alineamientos que nos da APA para los encabezamientos, sobre todo en documentos como tesis, monografía, que utilizamos estos subtemas. ¿Qué debemos seguir al hacer cita? Verificar que esos nombres, esos apellidos de esos autores sean correctos y la fecha correcta. Asegúrese mucho de esa información porque es importante ese reconocimiento de dónde se recuperó esa información. Cite solo los trabajos que haya leído. No utilice demasiadas citas. Utilice principalmente citas primarias. Que estas citas y estas fuentes que utilicen lo ayuden a documentar hechos y cifras, ¿ok? Y evite utilizar fuentes electrónicas que no sean recuperables. Hay 2 tipos de citas que tenemos en APA. La primera es cita directa, es cuando escribes exactamente lo que dice el autor. Tú quieres mantener eso que tiene el autor, no hay otra forma de expresarlo, es la única forma que tú entiendes que es la más fácil para entender y tú quieres ponerla en el trabajo. Si la pones, lo importante es que siempre debe incluir 3 elementos, apellidos o apellidos del autor, fecha de publicación, página o párrafo. Siempre debe ir acompañado de esos 3 elementos. ¿Por qué apellidos o apellidos? Los americanos usan un apellido, los latinos usan 2. Tal y como aparezca el recurso, usted lo va a poner. ¿Por qué página o párrafo? Pues hay documentos electrónicos que no tienen página. Y es importante identificar y que a la persona se le haga fácil recuperar esa información. Así que en ese caso puede contar en qué párrafo está y añadirlo. Para que sea más recuperable, usted podría poner el subtema que lo ayude, excepción de comentarios, coma, párrafo 4. Si estamos en una monografía que tenga subtema, podríamos decir que en la sección de historia, en el párrafo 4, cosa de que la persona pueda recuperar fácilmente de donde usted tomó esa cita directa. Ahora bien, una cita indirecta, lo vas a escribir en tus propias palabras, parafraseas, resumes.
Lo importante es que no me quiten el sentido de lo que dice el autor, porque a veces queremos parafrasear tanto que créanme que a veces no se entiende ni lo que dice y perdemos el sentido del autor. Así que es bien importante que cuando usted haga ese resumen, ese parafraseo, lo escriba en sus propias palabras, no pierda ese sentido de lo que dice el autor. En este caso, siempre debe incluir apellido o apellidos del autor y fecha de publicación. Aquí tenemos un ejemplo de una cita directa. El cine es más que nada un producto de la ilusión, la rápida sucesión de imágenes encadenadas, cada una representando un movimiento y tiempo distinto, nos da la sensación de movimiento fluido. Fíjense que tiene apellido, año y página. Ahora bien, esto lo voy a decir en mis propias palabras. El cine son imágenes en movimiento que crean una ilusión en distintos tiempos y ritmos. Y aquí tengo apellido y año. Hay dos tipos de cita directa. Está la cita de menos de 40 palabras y la cita de más de 40 palabras. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a coger ese parrafito, esa oración que queremos poner en nuestro trabajo para enriquecerlo, usted va a contar cuántas palabritas tiene. Si tiene menos de 40 palabras, usted va a incorporar ese parrafito o esa oración dentro del mismo párrafo que usted está escribiendo. Y va a marcar entre comillas lo que toma de ese autor. Ejemplo, las redes sociales son uno de los recursos que están utilizando en la educación. D.R. Oyer, 2010, nos indica que, entre comillas, lo que tome del autor, el mundo de la educación no ha quedado ajeno ante el fenómeno y un buen número de profesores y centros educativos ya están usando su poder de comunicación y cohesión como una herramienta más de apoyo en sus clases. Cierro comillas, página 434. Tengo apellido del autor, año, entre comillas lo que tomé del autor y la página. ¿Ok? Ahora bien, si tiene más de 40 palabras, usted va a colocar ese parrafito en bloque. O sea, que tenga 5 espacios o 5 letras. Y todo el párrafo va a estar indentado. En este caso no lleva comillas, pero sí lleva sus 3 elementos, que sería apellido, año y página. Aparte de mucho detalle, hay que estar bien pendiente a los detalles. Fíjense, en la de menos de 40 palabras, fíjense dónde va el punto, al final del paréntesis. En la que tiene más de 40 palabras, va a llevar un punto cuando usted termina ese párrafo y un punto cuando usted termina ese paréntesis. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Estamos bien? Ok, vamos a ver si aprendimos. Yo tengo una preguntita. Dime. Saludito. Mira, en ambos lugares, o sea, si lo pasas para atrás, Ajá. sí, dice la paginación. O Sí. sea que siempre se recomienda escribir la paginación. Entonces, la parte de citar más de 40, esta parte, ok, fíjate que está la paginación ahí y la paginación acá. Porque yo he visto presentaciones de APA que están por ahí en las redes, que algunas dicen que hasta no es necesario mencionar la paginación y yo por lo que leí, ¿verdad? Entiendo que sí, pero quería que tú clarificaras. Y otra cosa, en la cita de más de 40 palabras, está justificado, o sea, está en estilo bloque, pero no justificado. Mi pregunta es, ¿hay que justificarlo? Aunque esté en estilo bloque, no se usa comillas, pero hay que justificarlo porque ahí tú no lo tienes justificado. Y en el otro lado yo sé que no hay que justificarlo porque es menos de 40 bloques, menos de 40 y no hay que usar estilo bloque, porque así claramente está en el libro de APA. Esa es mi duda. Ok, es bueno poner la página porque, como vuelvo y les digo, tiene que ser recuperable y recuperable lo más fácil posible. Por eso se incluye la página para que sea recuperable. En los casos recuerden, de citas indirectas que no se pone la página porque se está poniendo en sus propias palabras.
En el caso de 40 palabras, si lleva este bloque en este lado de que sean a espacio de 5 espacios, 5 letras, pero siempre a su mano derecha va a ser izquierdo, porque es lo que nos dice que el trabajo debe estar a la izquierda, no justificado. ¿Ok? ¿Contesté tu pregunta? ¿Tu duda? Sí, contestaste mi duda. Ok. Yo tengo otra pregunta. Dime. Bien. He leído también que hay que tomar en cuenta el énfasis de la cita. Si es con énfasis en el autor, por ejemplo, la primera, que es de Harry Holler, está con énfasis en el autor, pero en la segunda, y por eso el autor está fuera del paréntesis, pero en la segunda está con énfasis en el texto. ¿Qué tiene que ver esto con la séptima edición de APA? Porque en la sexta sí. Ok, mira, APA ahora nos indica o nos recomienda dos tipos de forma de poner los apellidos del autor, el año, que básicamente eso lo hacíamos ya en las demás ediciones. Es que no sé si se han dado cuenta que muchas veces cuando citamos a varias personas, la tendían a poner de la misma forma. ¿A qué me refiero? Vamos a decir Ávalo. Si el estudiante iba a citar a Ávalo 7 veces, a veces nos ponían en las 7 veces, no sé si le había pasado. En el 2000, según Ávalos, en el 2010, y todas las citas comenzaban así. Según Ávalos en el 2010, según Ávalos 2010, según Ávalos 2010. Eso hacía que el trabajo fuera monótono y que ya llegara que a la cuarta o quinta cita nos cansáramos y dijéramos, Dios mío, ya yo no quiero saber qué dice Ávalo, porque Dios mío, todo es lo mismo, ese es el trabajo monótono. Ávalo dice que podemos mover de posición ese apellido y ese año dentro del contexto de esa cita. Lo que nunca podemos mover de posición es la página, que siempre va a ir al final de la cita. Hay veces que en esta nueva edición nos mencionan dos que ellos prefieren que se pongan en ese formato. Está este formato que tenemos aquí, que es cuando el apellido lo ponemos fuera del paréntesis y el año dentro del paréntesis, que le llaman la cita narrativa. Que en ese caso es lo que tú me estás diciendo, que le estamos poniendo énfasis a lo que es el autor. En este caso ya sería la cita entre paréntesis, cuando ponemos esos tres elementos dentro de un paréntesis. Y así vamos variando esas citas para que no sean monótonos. Pero eso depende del contexto que usted le quiera dar en esa cita, porque si ahora mismo nosotros tenemos una cita de un autor que es reconocido, que tú sabes que tan pronto tú menciones ese dato de ese autor, va a llamar más la atención porque dice, mira, conoce a este autor que tiene que ver con este tema y o sea, está en el camino correcto de la investigación, pues tú vas a tratar de notar de que sea una cita narrativa donde le vas a dar esa importancia a ese autor. Pero en otros casos, porque ya lo que queremos es que sea un dato que tenemos sobre esa información que es importante, pero ya pues lo que quieres mencionar, sí, mira, lo tomé de este lado, pero no le estás dando esa importancia, lo podrías hacer entre paréntesis. Pero también recuerda que como ellos te dicen, debes también jugar con que no todas las citas sean de la misma forma para que ese trabajo no sea monótono. ¿Contesté tu pregunta? Hola. Sí, sí. Ok, Gracias. nada. Ok, aquí tenemos 3 citas. Yo quiero que me digan si es una cita directa o indirecta y si está correcta. Y si no está incorrecta, ¿por qué? Si vemos la primera, ¿es una cita directa o indirecta? Se me quedaron calladitos. ¿Qué pasó? Cita directa.
La primera. ¿Y está correcta o está incorrecta? La primera está incorrecta. ¿Qué le falta? Las comillas. Muy bien, le faltan las comillas. La segunda, ¿es directa o indirecta? Esa es directa y está correcta porque tiene más de 40 palabras y con las que tienen más de 40 palabras no llevan comilla. Muy bien. ¿Y la tercera? Esa es una locura. Digo, yo no te sé decir porque en los libros, o sea, no te sé decir qué tipo es, pero es indirecta, de acuerdo a lo que veo. Es indirecta y las indirectas me dicen que lo que tiene que tener es apellido del autor y año. O sea, que entiendo que se supone que esté correcto. Muy bien, gracias. Ok. Como les estaba explicando, que me adelanté esta parte cuando me hicieron la pregunta, ya te dicen cómo escribir los elementos, que puede ser entre paréntesis o puede ser narrativa. Lo que tienen que recordar que es bien importante, la página o el párrafo siempre no se cambia de posición. En ese caso va al final de la cita. Es el único dato que no me pueden cambiar. Pero me preguntarán, pero Limari, hay otra forma de poner estos elementos. Cuando ponemos los dos elementos fuera del paréntesis, está García Márquez y el año fuera del paréntesis, ¿verdad? Esa cita ellos le ponen como el caso raro. Dicen que sí, no está incorrecto hacerlo de esa forma. Lo pueden utilizar en trabajos que son muy largos, como una tesis, una monografía, para, volvemos, que no se haga el trabajo monótono. Pero ellos nos dicen que prefieren mejor que utilicemos la cita entre paréntesis y la cita narrativa, ¿ok? Pero pueden utilizar el otro modelo también. El ejemplo de que aquí, esto es una cita directa de menos de 40 palabras, ¿verdad? Como vemos, está entre comillas, lo que tomé del autor, tiene el apellido, tiene el año, tiene la página y es una cita entre paréntesis. Ahora, tenemos una cita de menos de 40 palabras en el formato narrativo, donde tenemos el apellido del autor fuera del paréntesis, el año dentro del paréntesis, entre comillas, lo que tomamos del autor y la página, y la versión que les dije, que ya sería con los dos elementos fuera del paréntesis, en donde ponemos el año fuera del paréntesis, el apellido del autor también, entre comillas lo que tome del autor y la página. Esas serían las tres formas en que usted podría hacer esa cita directa de menos de 40 palabras. Igualmente, la de más de 40 palabras. Recuerden que la de más de 40 palabras no lleva comillas, lleva 5 espacios, 5 letras y debe tener apellidos, año y página. Punto al final del párrafo, punto al final del paréntesis. Y en este caso, una cita narrativa, apellido fuera del paréntesis, año dentro del paréntesis, mis 5 espacios de bloque y la página. Punto al final del párrafo, punto al final del paréntesis. Indirecta, como les dije. Lo estoy escribiendo en mis propias palabras y solo debe llevar apellido y año. En este caso, una cita entre paréntesis. En este caso, seguimos con una cita entre paréntesis, igualmente lo escribí en mis propias palabras y la puse entre paréntesis. Ahora bien, si tengo obras de 1 o 2 autores, voy a escribir esos apellidos del autor, ya sea en forma narrativa o en forma entre paréntesis. Pero si tengo 2 autores, si estoy escribiendo en español en mi trabajo y dejo los apellidos fuera del paréntesis, voy a poner para separar los apellidos el I.
Si los dejo dentro del paréntesis, el símbolo que voy a utilizar es este símbolo que le llamamos el ampensar. ¿Ok? Fuera del paréntesis el i, dentro del paréntesis el ampensar. Y las citas posteriores, pues vuelvo y les digo, tienen que variarla para que el trabajo no sea monótono. El apellido fuera del paréntesis, año dentro del paréntesis, ambos dentro del paréntesis, lo seguimos variando. El ejemplo, Hebel Lawrence, entre paréntesis 2017, nos indica que, entre comillas, lo que tomé del autor. Amor es la felicidad del mundo, pero la felicidad no es todo lo que nos colma. Página 4. La próxima cita, que lo hago mucho más adelante en el trabajo, puede ser: el amor es, entre comillas, lo que tomé del autor, el único fuego que nos puede purificar y hacer de nosotros lo que individualmente cada uno somos. Lograr la fusión que desde el caos nos lleve hasta la propia, preciosa y única separación del ser. Entre paréntesis, Eben Lawrence, 2017, página 4. En ambos dije el apellido del autor. Ahora bien, esto fue un cambio que ocurrió ahora con la nueva edición. De 3 o más autores, se escribe solo el apellido del primer autor que aparece en el recurso desde la primera cita, seguido de et al, que significa entre nosotros. Escobar et al 2001. O entre paréntesis, Escobar et al 2021. Una de las cosas que se deben fijar es que muchas de las preguntas que me hacen los estudiantes, pero profesora, si es recuperable, ¿por qué no aparecen todos los apellidos? ¿Cómo el profesor va a saber que este es el recurso que yo tomé? Porque en la referencia van a aparecer esos apellidos de esos autores, hasta 21 autores. O sea que en esa parte lo va a recuperar por la referencia, viendo lo que usted escribe aquí, que con eso no van a tener problema. ¿Ok? Ahora vamos a ver un ejemplo. Calvos Bruso et al. 2012 nos indica que los hábitos alimentarios están en los estilos de vida, sistema laboral, utilizando del tiempo libre, forma de relacionarse, organización de la vida familiar y social, etcétera. Página 15. Ya en mi próxima cita, los orígenes de los hábitos alimentarios, nos habla de los hombres primitivos fueron cazadores, recolectores, agricultores, pastores nómadas y grupos asentados en territorios donde cultivaron sus tierras y domesticaron animales para el consumo. Entre paréntesis, Calvos Bruso et al. 2012, página 16. Ahora bien, la comunicación personal. Cuando hacemos entrevistas, cuestionarios, encuestas, son bien importantes para nuestro trabajo porque eso nos ayuda en nuestra investigación a llegar a esas conclusiones. Pero esas encuestas, cuestionarios, pueden ser por correo electrónico, por correo postal, por teléfono o con la persona. Pero no es recuperable por otras personas. ¿Por qué? Yo no puedo escuchar tus llamadas telefónicas, yo no puedo ver tus correos personales o postales, yo no puedo estar en ese momento en que tú estás haciendo esa entrevista, por lo cual no es recuperable por las demás personas. Pero es bien importante para tu trabajo. Tú lo vas a citar dentro de tu trabajo, pero no se incluye en las referencias. Solamente en las referencias se incluye lo que todo el mundo pueda recuperar. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a citar dentro de nuestro trabajo? Entre paréntesis, y punto, inicial del nombre, punto, apellido, coma, comunicación personal, coma, y la fecha en que ocurrió completa. ¿Ok? Ejemplo, al preguntarle sobre su trabajo relacionado a la literatura llevada al cine, coma, la autora respondió que prefiere leer la obra escrita antes de ver la versión cinematográfica. Entre paréntesis, E. Rivera, coma, comunicación personal, coma, 4 de febrero del 2015. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda con lo de comunicación personal? ¿O otra duda? ¿Está bien?
Citas de fuente secundaria. Si yo tengo un libro de Pagán, ¿verdad? De los fotógrafos más importantes de la historia de Puerto Rico. Y dentro del libro de Pagán, yo me pongo a leerlo y encuentro que Pagán citó a Fernández. Y a mí lo que me interesa poner en mi trabajo es lo que dice Fernández. Lo voy a poner de la siguiente forma. Fernández, entre paréntesis, en 1980 expresó que Delano es el fotógrafo más importante de la historia de Puerto Rico. Entre paréntesis, citado en Pagán, 2011, página 45. ¿Qué yo quiero decir? Yo tomé la cita que me interesaba de Fernández, pero le estoy diciendo a la persona, al lector o al profesor o al investigador, que donde yo encontré esa información, esa cita fue en el libro de Pagán, no en el de Fernández, en el de Pagán, que fue publicado en el 2011 en la página 45. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas? ¿Estamos bien? Ok. Ahora bien, me van a contestar cierto o falso. Al citar dos autores por segunda vez, ¿utilizo et al? ¿Cierto o falso? Yo creo que es falso. No estoy segura. Es falso, muy bien, porque acuérdate Porque que... siempre se hace. Ajá. O sea que desde la primera vez uno tiene que tres autores dar citado. Porque de uno a dos autores siempre se van a poner los apellidos completos. De tres o más es que se pone desde la primera vez solo el primer apellido. ¿Ok? La segunda, al citar por segunda vez tres autores, escribo todos los autores e incluyo el año. ¿Cierto o falso? Lo acabo de decir. Falso. Muy bien. En una cita secundaria no tengo que escribir la cita de dónde tomé la información. Falso, es falso, hay que escribirla. Falso, falso. Sí, es importante escribir de dónde la tomé para que sea recuperable. En la cita escribo los apellidos de los autores en orden alfabético. ¿Escriben o no? ¿Cierto o falso? ¿Se me fueron? Ok. No, estamos aquí. No sabemos. Es falso. Se escriben tal y como aparece en el recurso. ¿Ok? Pienso que fue que no se mencionó, ¿verdad? Porque Sí. anteriormente se escribían en orden alfabético. No sé si estoy correcta. Ok, te explico. Si en una misma cita tú coges dos libros diferentes, pero en esa misma oración, o sea, o en ese mismo párrafo, tú estás citando a dos libros distintos y al final los vas a mencionar a los autores juntos, en ese caso se pone en orden alfabético. En el caso que sea un solo recurso que tú estás utilizando, lo vas a poner tal y como aparece en el recurso. ¿Estamos claros con eso? Ok, aclarado. Okay. Estamos claros. ¿Dudas o preguntas de cómo citar antes de continuar las referencias? Aprovechen. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de cita, de formato? ¿O estamos bien? Tengo una pregunta. Dime. En
esto en la cita, cuando uno coloca la P, ¿verdad? De páginas, hay que dejar algún espacio entre la P y el punto y el número de la página. Sí. Si tú pones P punto, espacio y el número. Okay. Acuérdate que hay distintas abreviaciones. Cuando es P punto es porque es una sola página. Exacto. Cuando es PP punto es porque son páginas consecutivas. Gracias. Y cuando es PAGS punto es que son páginas que no son consecutivas. ¿Se utiliza esa abreviatura? Porque no la había visto. Sí, se utiliza. Okay, se utiliza. Mari, Winnie, tengo una pregunta. Cuéntame, Winnie. En la comunicación personal, no sé si fue que no lo entendí bien, ya no se pone en las referencias al final, solamente en el texto. Solamente se pone en el texto porque en las referencias solo puedes poner lo que es recuperable. Lo que todo el mundo puede ver. Yo tengo una pregunta. Gracias. Yo tengo una pregunta. Dime. Cuando el documento que uno está utilizando no tiene página, en ese caso, ¿qué se pondría? Número de página, perdón. El párrafo. ¿Qué párrafo se encuentra esa cita que tomaste? Vas a contar los párrafos y vas a poner el número de párrafo. Muy bien, gracias. Si quieres detallarlo más y tiene capítulos, tiene subtemas, tiene secciones, puedes argumentar la sección. Como les dije, si ahora mismo este es un recurso que están hablando, vamos a decir vamos a hablar del Normandy y ustedes quieren hablar de la historia, que ahora mismo está eso de que quieren demoler al Normandy y están luchando porque no se demuela ese hotel. Y entonces pues van a hablar de quiénes son los fundadores, de la historia, de la decadencia del hotel. Y tú buscas esta información y tu cita es de la decadencia, pues tú puedes poner sección o subtema de decadencia del hotel, párrafo 4, y así eres más específica para que la persona lo pueda buscar. Si fuera de internet y a ti te interesó un comentario de lo que se hizo de esa noticia, pues tú puedes poner sección de comentarios, párrafo 4. La cuestión es que cuando ustedes vayan a escribir esa información que sea sencilla y recuperable. La importancia aquí es de que esa información de esos recursos sea recuperable por todo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta adicional? Ok. Referencias. Permite que otras personas localicen los recursos que citas en el texto. Contiene información del autor, año de publicación, título y fuente. Se incorpora al final del documento en una página nueva. Va a doble espacio. La segunda línea en adelante va 5 espacios, ¿verdad? Lo que se considera una sangría francesa. Las referencias se ordenan alfabéticamente. Obra sin autor. Si es una entidad, se usa el nombre como autor. O sea, si dice Universidad de Puerto Rico, usted va a escribir Universidad de Puerto Rico. Si dice Departamento de Salud del Estado Libre Asociado, usted va a escribir Departamento de Salud del Estado Libre Asociado. Si indica anónimo, usted va a poner anónimo. Si no tiene información del autor, usted va a mover el campo del título al campo del autor. Ya mismo le voy a enseñar un ejemplo visual. 2 o más obras del mismo autor se ordenan por la fecha más antigua primero. No las enumeren, no le pongan bullet a las referencias, eso me pasa mucho con los estudiantes. Y solamente lo que citas es lo que puedes poner en las referencias. Yo no sé si a ustedes le han pasado, Winnie a lo mejor me pueda decir un poco más, de que los estudiantes te ponen un montón de referencias, pero muchas y la mayoría de ellas no lo citan dentro del trabajo.
Si usted, vamos a dar el ejemplo, que es el que siempre les doy. El estudiante viene y me dice, puse la referencia del libro, pero yo no lo utilicé. Pues eso no es una referencia en Apple. Usted me está haciendo una bibliografía. Bibliografía es cuando usted me pone recursos que son buenos en el tema, pero no necesariamente los cito dentro de su trabajo. Aquí las referencias se basan de lo que usted cita dentro de su trabajo. Y eso es bien importante, y eso a veces los estudiantes ahí le crean mucha duda porque me hacen mucha bibliografía, me ponen un montón de recursos, pero usted no encuentra ninguna cita dentro de su trabajo. Hay que ser bien claros con este dato para los estudiantes. ¿Ok? Me pasa. Sí, ¿verdad, Winnie? Sí, pasa a veces. Ahora mismo yo tuve una tarea de un perfil de la empresa donde están haciendo sus prácticas. Y me ponen 3 o 4 referencias, pero nada está citado en el texto. Entonces no sé de dónde sale qué. Pues eso veo que les ocurre mucho a los profesores, es bien común. Por eso es bien, el énfasis siempre, incluso a veces lo pongo hasta en negrilla, el énfasis que le doy a las referencias mucho es eso, para que lo puedan entender, porque eso es algo que ocurre, pero recurrentemente. Gracias, Winnie. Pues miren, referencia de libro impreso. Aquí tenemos el libro, vamos a hacer las referencias de este formato. Siempre me gusta darle el formato, el ejemplo y cómo usted lo citaría dentro de su trabajo. Aquí tenemos que el formato sería apellido, coma inicial del nombre, punto, espacio, entre paréntesis, el año, punto. El título del libro debe ser en itálica, solo la primera letra va en mayúscula. Si tiene un subtítulo le ponemos 2 puntitos y la primera letra del subtítulo va en mayúscula, todo lo demás va en minúscula. Esto no quita las reglas de ortografía. Si tiene un nombre, sabemos que los nombres, su primera letra va en mayúscula. Punto y editorial, aquí hubo un cambio. Ya no ponemos el país o la ciudad, eso ya lo eliminaron, es mucho más sencilla la referencia ahora. Ejemplo, Casanova, coma, espacio, T, punto, espacio, entre paréntesis, 2017, punto, Puerto Rico, 3 puntitos, amanece, punto, publicaciones puertorriqueñas. Si lo cito entre paréntesis, sería Casanova, coma, 2017 en el paréntesis. Si lo cito narrativa, Casanova fuera el paréntesis, año 2017. Referencia de un solo capítulo. Aquí tenemos el de Lina Torre de Ciencias Sociales, Sociedad y Cultura Contemporánea. El formato, apellido, coma inicial, punto, año entre paréntesis, punto. Los títulos de capítulos o artículos jamás van en itálica. Solamente son lo que son recursos completos, el nombre del libro completo, el nombre de la revista completa, el nombre del periódico completo, eso es lo que va en itálica. Los libros, los capítulos, artículos no. Se los diga porque a veces van los estudiantes y me dicen, como en este caso, yo estoy buscando el libro Psicología, Persona y Procesos Mentales y Sociedad, y me mato yo buscando el recurso y yo pero qué raro. No, ya lo consiguieron, mis compañeros lo tienen. Y nosotros nos matamos buscando ese recurso y no aparece porque nos están diciendo el título del capítulo o artículo. Así que es importante. Solamente la primera letra de ese título del capítulo o artículo va en mayúscula, todo lo demás va en minúscula. Punto. En este dato vamos a poner en inicial del nombre y apellido del editor. Ricardo Arjona, tal vez ustedes muchos lo conocen, es una canción de protesta, él es guatemalteco, y en ella de nuevo... Ok, disculpen los micrófonos. En el caso como este va a ser el editor, fíjense que la letra va en mayúscula. Aquí ponemos la letra mayúscula. Si fueran varios editores, le añadimos la S antes del punto. Cerramos el paréntesis, coma. El título del libro, como les dije, va en itálica, solo la primera letra en mayúscula. Seguido de un paréntesis donde van a decir las páginas de ese capítulo, punto y la editorial. Ejemplo, Aril, coma, M punto espacio, A punto espacio, entre paréntesis, 2016 punto, psicología, 2 puntitos, persona, coma, procesos mentales y sociedad, punto, en L punto M punto, Torres,
coma, H.E.López y G.Husti, espacio, EDS, que significa editores, cierro el paréntesis, coma, Ciencias Sociales, Sociedad y Cultura Contemporánea, espacio, puedes poner la adición, fíjense que en el caso de la adición la E va en minúscula, y voy a abrir el paréntesis para las páginas, punto, Publicaciones Gaviota. ¿Cómo sería la cita? Abril 2016, abril 2016. En referencias del libro, el formato sería apellido, coma, inicial, punto, año entre paréntesis, punto, título del libro en itálica, punto, y el enlace. El enlace ya no lleva recuperado de, en este caso. Va activo si el recurso usted lo va a mandar electrónicamente. Si el recurso usted lo va a entregar en papel, no va activo ese enlace. Los enlaces, como en el caso del ejemplo de abajo, normalmente llevan más de una línea, que no van en la misma línea. Si llevan más de una línea, el enlace aquí no puede romper en una letra. Tiene que romper siempre en un símbolo. Cualquier símbolo, pero tiene que ser en símbolo. No puede ser en una palabra ni en una letra. ¿Ok? Y jamás lleva punto final, porque si usted me le pone punto final a ese enlace, me lo daña. Y entonces la persona no podría acceder a ese recurso. ¿Ok? Ejemplo, solar, M, punto espacio, entre paréntesis 2016, punto, horas robadas en itálica, punto, el enlace activo. Y ¿cómo lo citaríamos? Entre paréntesis solar, 2016 o narrativo solar, solito sin paréntesis y entre paréntesis 2016. Libros con DOI. Este numerito es un número único que nos ayuda a identificar recursos electrónicos. Es mucho mejor que un URL. ¿Por qué? Porque el URL en cualquier momento se puede dañar. El DOI siempre va a ser permanente para ese recurso. Y de esa forma podemos encontrar ese recurso. Así que se prefiere que si hay DOI, usted ponga mejor el DOI que el URL. Ahora mismo, el DOI se escribe de forma como un URL, pero siempre va a decir doi.org. Y entonces esa es la manera de identificar ese recurso. Igualmente como el libro electrónico, lo único que cambiaría es lo del DOI, sería apellido, coma, inicial, punto, espacio, año entre paréntesis, punto, título del libro en itálica, punto, y el enlace del DOI. Lo mismo va a ir activo si usted lo va a entregar su trabajo electrónicamente o lo va a subir a una página, a un blog. Y si lo entrega en papel, debe estar no activo. Recuerden que no lleva punto porque dañarían también ese DOI. Tesis o disertación. Van a escribir apellido, coma, inicial, punto, espacio, entre paréntesis, punto, título de la tesis o disertación. Van a abrir un paréntesis que diga tesis de maestría sin publicarse de maestría o disertación doctoral sin publicar. Cierra el paréntesis, punto, y vas a poner el nombre de la institución. Ejemplo, Carrillo y Dizarri, coma, D.J. espacio, entre paréntesis, 1999, punto, en itálica, programa educativo para intervenir con problemas de alcohol en estudiantes universitarios de nuevo ingreso, que entre paréntesis, tesis de maestría sin publicar, punto, University of Phoenix. Y puede ser Carrillo y Dizarri, y entre paréntesis, 1999, o ambos elementos dentro del paréntesis. Revista impresa. Esta es la más que me cometen errores, sobre todo los estudiantes. Es una que les recalco mucho que anoten, porque es una de las referencias que más ellos utilizan en sus trabajos, pero normalmente están mal.
Empezamos con que es apellido, coma, inicial, punto, espacio, añadido entre paréntesis, punto. Recordamos que el título de artículos o capítulos no va en itálica, solo la primera letra va en mayúscula. Punto, nombre de la revista va en itálica. Recordamos que los nombres, las primeras letras van en mayúscula, pero los artículos jamás van en mayúscula, van en minúscula. Coma, el número del volumen iría en itálica pegado, sin dejar espacio, del número de la revista que no va en itálica. Aquí es donde normalmente me cometen el error. Coma y luego las páginas. Ejemplo, Díaz Olivo, coma, C. espacio 2000. Entre paréntesis, punto, organización sin fines de lucro, perfil del tercer sector en Puerto Rico, punto, revista jurídica de la Universidad del Sagrado Corazón, coma, fíjense en el 69, va pegadito del 3, que no va en itálica, coma, y las páginas. Este mismo formato que ustedes van a ver aquí es el mismo que usted sigue en la revista electrónica y en la revista de DOI. Lo único que va a cambiar es que después del punto de la página, usted le va a añadir, en el caso de esta que es electrónica, el URL. Y en el caso de la de DOI, el HTTP de DOI, después del punto de la página, pero sigue el mismo formato. Periódico impreso. Los periódicos normalmente se publican los 365 días, por lo cual es importante que en el campo de la fecha no me ponga el año nada más, porque recuerden que tiene que ser recuperable fácilmente. Si usted pondría el año nada más, no creo que ningún profesor se ponga a buscar los 365 periódicos para encontrar el artículo. Así que en este caso de periódicos siempre se va a poner la fecha completa, que sería apellido, coma, inicial, punto, espacio, día del mes del año entre paréntesis, punto, título del artículo, recordamos que no va en itálica, solo la primera letra en mayúscula, punto, nombre del periódico, coma, y las páginas. Ejemplo, Irizarry Álvarez, coma, F. punto, entre paréntesis, 19 de febrero del 2020, punto, el coquí viajero se toma selfie en cualquier país. Punto, primera hora, coma, página 45. Igualmente, ahora, si tenemos el periódico electrónico, apellido, coma, inicial, punto, la fecha completa, punto, título del artículo, punto, nombre del periódico, punto, y el enlace. Este es el mismo que les acabo de leer. Y después de primera hora, se le pone el enlace de donde pueden tomar la información. En el caso de las citas, fíjense que solamente van a escribir el apellido del autor y el año. En la cita no se escribe la fecha completa, solamente el año. ¿Se acuerdan que les dije cuando estaba leyendo los puntos de las referencias, cuando no tenemos autor, qué vamos a hacer? Pues miren, van a pasar al campo del autor el título del artículo, punto. En este caso, como es un periódico, estamos escribiendo la fecha completa, punto, nombre del periódico, coma, y la página. Ejemplo, la innovación social es una oportunidad económica, punto, entre paréntesis, 10 de marzo del 2021, punto, el nuevo día, coma, página 40. Y entonces, ¿cómo lo vamos a citar? La innovación social es la oportunidad económica, entre paréntesis, 2021. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Alguna? Ok. ¿Esa primera referencia está correcta o está incorrecta? Incorrecto. Está incorrecta. El título va en itálica. ¿Y qué más tiene incorrecto? San Juan, Puerto Rico. La ciudad, exacto. Muy bien. San Juan, Puerto Rico no va. Y va en itálica el título. La segunda, ¿está correcta o está incorrecta?
Incorrecta. Falta itálico en la revista. Muy bien. En Questao irían itálica. Y la tercera, Incorrecta la fecha. La fecha, ¿verdad? Sí. tendría que tener la fecha completa. ¿Y qué más tiene mal? El nuevo día, itálico. Muy bien. Recursos en la web. Apellido, coma inicial, punto, entre paréntesis la fecha, punto, título del documento. En el corchete vamos a describir el formato. Esto cambió porque antes se describían los PDF, se describían las entradas de blog y ya ese tipo de formato no es necesario describirlo. Ahora lo que se describe son los webinars, los videos, la fotografía, los álbumes, la canción, el software, la pintura. Ese tipo de formatos se identifica, ¿ok? Si es una página web de contenido, no tienes que indicar formato. Ya aprendimos que las direcciones se rompen en símbolos, que solo va activo si usted el recurso lo va a subir electrónicamente y que no llevan punto final. Este es un caso de un PDF, siempre lo pongo porque antes sí se describía en un corchete el PDF, ahora no, ahora es más sencillo, como apellido, coma inicial, punto, espacio, entre paréntesis, fecha, punto, título del documento en itálica, punto, y el URL. ¿Ok? En el caso de la entrada de blog, sería apellido, coma inicial, punto, espacio, se pone la fecha completa porque el blog se considera un diario. Por eso en este caso vamos a poner la fecha completa, punto. El título de la entrada de blog no va en itálica. Punto, y se va a poner el URL. Ejemplo, atrapadas entre libros, punto, entre paréntesis, 10 de marzo del 2021, punto, las ventajas de ser invisible, Steven Chbosky, y punto, el enlace. En los casos de blog, YouTube, Twitter, Facebook, se usan apodos. Si tienen apodo, usted va a escribir el apodo, como en este caso que es Atrapadas entre libros, ¿ok? Y recuerden que el título no lleva itálica. ¿Cómo lo voy a citar? Atrapadas entre libros, entre paréntesis, 2021. Este caso es un caso de YouTube. Puede ser de like, share o de script, donde usted va a poner apellido como inicial, punto, nombre del usuario se aplica, la fecha completa, el título, el tipo si es presentación, si es video, ¿verdad? Punto. En el caso de YouTube o de película, usted tiene que decirle de qué compañía la tiene, si es YouTube, si es Netflix, si es Hulu. Tienen que especificarme de dónde es, punto, y el enlace. Ejemplo, recursos web, punto, entre paréntesis, 4 de diciembre del 2020, punto, competencias digitales para profesionales en Google Active, en corchete video, punto, YouTube, punto, y el enlace. ¿Cómo lo voy a citar? Recursos en la web, entre paréntesis, 2020. Podcast, que ahora mismo está cogiendo auge. Apellido, coma inicial, punto, entre paréntesis el host, punto, la fecha, punto, título en itálica, me va a escribir en el corchete audio podcast, punto, nombre de la compañía o empresa que está promoviendo este podcast, punto, y el URL, ejemplo, Barceló, a punto, host, entre paréntesis, punto, entre paréntesis, 2021, punto, hoy por hoy, actualidad y entretenimiento para las mañanas. Corchete, audio podcast, punto, cadena ser, punto, el enlace. Y lo cito, Barceló, entre paréntesis, 2021. Twitter, apellido como inicial, coma, el username, punto, la fecha completa, punto, va a escribir el contenido del Twitter de las primeras 20 palabras solamente, punto, entre corchete, que es un tweet, punto,
que el tweet es de Twitter, punto y el URL. Ejemplo. Puerto Rico necesita bibliotecas, el corchete @PRPRO biblioteca, cierro corchete punto, entre paréntesis, 8 de abril del 2020 punto. Si escribiera una novela sobre la pandemia, coma, ¿cuál sería la primera fase? Y entre corchete tweet punto, Twitter y el enlace. Y se citaría Puerto Rico necesita bibliotecas, entre paréntesis, 2020. De Facebook, username punto, fecha completa entre paréntesis punto, contenido posteado en Facebook o descripción de la imagen. Y entonces usted va a poner, si es una imagen atachada, que es un status update, punto, Facebook, punto, y el URL. Ejemplo, Puerto Rico necesita bibliotecas, punto, entre paréntesis, 6 de marzo del 2021, punto, preguntas libres. ¿Crees que Puerto Rico tiene acceso a la lectura sin importar el estatus económico? Y entonces abro corchete, es imagen attachment, estatus update, punto, Facebook y el enlace. Fotografía. Apellido, coma, inicial, punto, espacio, año entre paréntesis, punto, título de la fotografía. En corchete fotografía, punto, nombre del museo o la revista, punto, y el URL. Delano, coma, J, punto, espacio, entre paréntesis, 1914, punto, tren en paradero esperado, que pase otro tren cerca de Rincón, Puerto Rico. Recorchete fotografía, punto, Museo de Artes de Puerto Rico y el enlace. De leyes, es una pregunta que nos hacen a veces mucho. Van a escribir el nombre de la ley, de qué año fue, coma, el volumen, la fuente, la sección, entre paréntesis, año de la publicación, punto, y si tiene enlace, escribimos el enlace. Ejemplo, Ley de Menores de Puerto Rico, 1986, 34 lepra, sección 2201, entre paréntesis 2008 y pones el enlace. Lo que pondrías en la cita sería Ley de Derechos Morales del Autor de Puerto Rico, entre paréntesis 1986. Decisiones, cuando vamos a citar esos casos. Apellido del demandante versus apellido del demandado, coma, la página del volumen, punto, la fecha, punto y el enlace. Ejemplo, Rosado Muñiz versus Acevedo Marrero, punto, 1996 DPR 884, entre paréntesis, 2016, punto, y el enlace. ¿Cómo lo vamos a citar? Rosado Muñoz versus Acevedo Marrero y el año. Documentos de agencia. Va a escribir la agencia de gobierno, punto, año entre paréntesis, punto, título del informe, punto, y el URL. Ejemplo, Departamento de Educación de Puerto Rico, coma, Subsecretaría para Asuntos Académicos, Área de Currículos e Innovación Pedagógica, coma, Programa de Servicios Bibliotecarios y de la Información. Me preguntarán, ¿pero hay que escribir todo ese subtema? Sí, porque es la forma de encontrarlo más fácil. Hay veces que el Departamento de Educación tiene otros departamentos y lo que usted quiere es de biblioteca y lo puso más que Departamento de Educación. Puede ser que al no tener esas subdivisiones de esas áreas no pueda encontrar el recurso. Por eso si el documento le dice todas esas subáreas, debe escribirlas, ¿ok? Entre paréntesis, 2017 puntos, guía para solicitar los fondos estatales de ayuda para bibliotecarios municipales, grupos comunitarios y consorcios, punto, y el enlace. Y asimismo, todo ese nombre tendría que escribirlo cuando hace la cita y añade el año. No tienen fecha. Una pregunta que me hacen mucho los estudiantes. Profesora, pero es que no tiene fecha, la busca por todos lados. Si no tiene fecha, dentro del campo de la fecha, usted me escribiría S.F. que significa sin fecha. Si es en inglés, N.D. no date. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Cuéntenme.
¿Alguna duda? En ese caso, en esta referencia, no se escribe en itálica. Acuérdate que estamos pasando el caso del título, porque no tiene autor, a la área de autor. Ok. Por eso es que no está de esa forma. Gracias. ¿Alguna duda adicional? Sí, yo tengo una duda en cuanto a las referencias, cuando algunas aparecen en español y hay otras en inglés y tienen más de un autor. La primera duda sería, en ese caso, ¿los apellidos de los autores van según están citados o hay que establecer un orden alfabético? Ok, déjame ver si entendí lo que me quieres decir. Cuando tú tienes un recurso que te está dando las dos alternativas, que es como bilingüe, te lo trae versión en español y versión en inglés. No, lo Y que tú pasa es que estás cuando estamos preparando las referencias, en algunos casos pues los textos aparecen, ¿verdad? Están en inglés y esa referencia pues está todo en inglés. Y hay unas referencias que están en español. Y una de las dudas, que no he encontrado todavía la información como exacta, es el orden de los autores, porque una vez me habían indicado que si hay varios autores deben aparecer por orden alfabético cuando estamos preparando esas referencias. Esa sería la primera duda. Ok, mira, un contexto fácil. Las referencias se ponen en orden alfabético hacia abajo de ese listado que tú tienes. Tú vas a coger ese listado, tú vas a sombrear ese listado y hay un botón en Word que se llama AZ. Y tú le vas a dar a ese botón y ese botón te las pone en orden alfabético hacia abajo del listado. Ya cuando tú estás preparando esa referencia hacia el lado, o sea, que estás poniendo los apellidos del autor aquí tú no me los pones en orden alfabético. En este campo tú me lo vas a poner tal y como aparece en el recurso. En el recurso, exacto, esa era la duda. Porque En una el vez orden alfabético es cuando ya tú tienes varias referencias hacia abajo, y hacia abajo es que tú lo estás poniendo en orden alfabético, no es hacia el lado. sí, ¿Estamos sí, bien? no tengo problema con eso. El problema es que una vez nos indicaron, ¿verdad? Para un trabajo que nos pidieron de una institución, que cuando esa referencia tenía más de un autor, debíamos colocar los apellidos en esa referencia de ese texto en particular con un orden alfabético. Y entonces me quedé con esa duda si realmente APA nos pide ahora que cuando tenemos un texto que tiene 2, 3 o varios autores, había que hacer esa organización en la referencia. Mira, yo no he leído eso en APA. ¿Por qué? Acuérdate que tiene que ser recuperable y siempre se reconoce, por eso en ese caso no se pone en orden alfabético, porque se reconoce quién es el principal dentro de los editores que estás poniendo. Si tienes en el caso de Lina Torres fue la principal, en el caso de Ciencias Sociales. Si a lo mejor cambiáramos el orden, quizás hasta se te haría un poquito difícil recuperar el recurso. Por eso es que siempre te dice tal y como aparece en el recurso, para que sea, porque imagínate, si ahora mismo tú lo pones en orden alfabético en la referencia y en la cita te está diciendo que lo tienes que poner tal y como aparece en el recurso, la profesora no se le va a hacer fácil encontrar esa cita. Porque ya la cita per se te está diciendo tiene que ser tal y como aparece en el recurso. Y entonces cuando tú vas a la referencia, lo pusiste al revés y la profesora dice, pero es que yo no encuentro esta referencia. O sea, se le va a hacer difícil a ese lector encontrar ese recurso. Perfecto, gracias. La otra duda es si tenemos esa referencia está totalmente en español. Cuando vamos a escribir la edición, quinta edición, sexta edición, ¿eso lo escribimos en español o lo escribimos en inglés? Si estás escribiendo en español, escribes en español. Si estás escribiendo en inglés, escribes en inglés. Perfecto. Y lo otro sería el símbolo de ampersand, el que sustituye la I. En las referencias, ¿se utiliza en todas las referencias, sea en español o en inglés, cuando tenemos más de un autor?
En las referencias puedes usar el y como puedes usar el ampersand. Lo que deben recordar en las referencias es que si estás usando el ampersand, déjame si tengo alguno aquí. Si estás usando el ampersand antes, tú sabes qué es iniciar. ¿Ves aquí la inicial? Debe ir una coma después de ese punto de inicial y pones el ampersand. Eso es en el caso de las referencias. En el caso del i, en el i tú no pones coma, dejas el punto, pones y fulano de tal. Y entonces, APA, en cuanto a eso, no establece si no, la persona escoge si va a utilizar la i o va a utilizar el ampersand o qué decide APA. En el caso de referencia no te especifica. Donde te especifica es en el caso de la cita, que te dice que si es fuera los apellidos, pues use he. Si es dentro del paréntesis, utilices el ampersand. Pero en el caso de la referencia no te lo especifica. Que ahí uno utiliza su juicio o según se lo pida a la persona. Exacto. Recuerden también que nosotros tenemos que dejarnos llevar a veces por lo que nos pide la persona, ya sea la revista que vamos a publicar, ya sea el profesor que te hace unas especificaciones. En esos casos que ya el profesor te hace unas especificaciones que no son de APA, usted va a dejarse llevar de las especificaciones que le da el profesor o la casa editora o a quien le está pidiendo el documento. Nosotros le estamos dando las reglas tal y como dice APA, pero también tienen que dejarse llevar de que ahora mismo si el profesor le dijo que no le gusta la letra Times New Roman y quiere, vamos a decir, Verdana, que no está en la lista, pero usted no le va a ir a pelear, le va a decir, no, profesor, yo quiero, tiene que ser Times New Roman porque APA dice que sea Times New Roman, pero él es el que te va a corregir. Eso es una de las cosas que a veces nos pasa con los estudiantes. Me dicen, no, porque me traen el documento y me dicen, mira, pero Limari, esto, chequéame a ver si esta referencia está bien. Yo digo, no, pero esto está mal. Y me dicen, no, es que el profesor lo pidió de esa forma. Pues yo no puedo intervenir porque si te lo cambio correctamente, puedes tener problemas. Otra de las cosas, de una de las preguntas que nos hicieron hace poco fue, ¿dónde es que dice APA del conteo de los 5 años actualizados que uno debe buscar los recursos? Eso no es APA. Esos son unos lineamientos según las disciplinas. Hay disciplinas que se recomienda que los recursos sean actualizados por el tipo de disciplina que hay, como ciencias naturales, que tú no vas a buscar unos artículos bien viejos porque ya eso habrá cambiado. O de tecnología que constantemente va actualizándose. Esos ya son por disciplina, no tiene que ver con APA. Pero son dudas que a veces le crean a los estudiantes de qué hacer cuando la profesora me está pidiendo esto, pero APA me dice esto. A veces ellos, yo he notado, porque he tenido estudiantes que me llaman, yo le dije a la profesora que yo lo quería en Times New Roman porque APA dice, yo no te pongas a discutir con un profesor, tú sabes, hay que ver qué es lo que te están pidiendo y basarte de lo que te están pidiendo, básicamente. Pero nosotros lo que les estamos enseñando es lo que dice APA, esas reglas que, cómo ellos lo ponen, cómo ellos lo hacen, para que tú puedas hacer ese trabajo de calidad. ¿Alguna duda, pregunta adicional? ¿Estamos? Okay. No sé si viste la pregunta en el chat. No, no he podido verla porque tengo miedo de que si le doy Skype se me salga como ahorita. Cuéntame, María, ¿qué dice? Ok, aquí alguien me puso y en un journal sería, según aparecen por el autor principal. O sea, la referencia, recuerden que tienen que escribir los apellidos del autor y, o sea, los nombres de los autores tal y como aparezca en el recurso. Si suponiendo, vamos a decir, está Cols y está Carrillo. Y Cols aparece antes que Carrillo, usted lo va a poner Cols y después Carrillo, tal y como aparezca en el recurso. ¿Ok? ¿Contesté tu duda? Déjame verificar aquí si veo otra pregunta aquí. No, estamos bien. Podemos seguir.
Estás en mute, Limari. Estás en mute. Déjenme volver a subir porque cada vez que me salgo se me va. Okay. Sí, ahora se escucha. Ok, miren, esta slide lo quise poner porque es una pregunta recurrente que me hacen mucho en la biblioteca. Es que si hago una traducción, ¿debo indicarlo en la cita? Pues mira, le preguntamos a los de APA porque eso no quedaba claro en el manual. Y entonces, cuando ustedes tengan duda, pueden ir a la página de APA. Y ustedes le pueden preguntar su duda y ellos automáticamente te contestan bien rápido. Entonces, ellos nos contestaron que si traduces un pasaje de una obra, la traducción es como si fuera en sus propias palabras. No es una cita directa. Uno puede citar directamente un pasaje en el idioma original y proporcionar una traducción entre corchetes después de él. Alternativamente, usted decide, uno puede proporcionar la traducción solamente y tratar el texto traducido como una cita indirecta. ¿Ok? El ejemplo podría ser, está en este idioma, este es el texto original, pero en mi trabajo yo podría poner asociaciones entre características de organizaciones híbridas y elementos contextuales en resiliencia organizativa. Y le puedo poner los apellidos y el año. No tengo que ponerle la página porque los tendría que hacer en mis propias palabras. ¿Ok? En esta se me pasó y puse la página. Igualmente, ellos te dicen que tú podrías poner el original en el idioma y hacer un corchete y traducirlo en el corchete. O sea, ambas formas de cómo traducir el recurso lo puedes hacer. Lo que no tienes que poner es traducido por, no lo tienes que poner en ese caso, porque es una traducción que hiciste del contenido. En ambas formas lo puedes utilizar. ¿Estamos claros? Una pregunta que nos hacen mucho. Vamos a ver si esta referencia está correcta o incorrecta, la primera. Incorrecta. ¿Qué no debe tener? Pues si es un blog, tú dijiste que eso era como un diario, tiene que ser como una fecha, poner la fecha, ¿verdad? Sí, pero en este caso no había fecha y le puso sin fecha, puede pasar, porque es que hay muchos blogs que a veces no tienen fecha. Pero ¿qué estaría mal ahí? ¿Qué tiene de más que no debe ya tener? Los números. Bueno, sí, no debe tener los números, pero como es un ejercicio, lo podemos dejar pasar. Pero ¿qué debe tener ahí que no tiene, que no debe estar? Que yo les dije, ya esto en la nueva versión no se utiliza. Recuperado. Estamos en la primera. En la primera. Que ella no utiliza en lo del blog. La entrada de blog. La entrada de blog ya eso no va. Sería fuentes de información y luego el enlace. Esta parte ya no va. En la segunda me acaban de decir que no va ¿qué? Recuperado. Y la entrada de blog. Y la tercera, ¿está correcta o está incorrecta? Creo que correcta. Está correcta. Así sería la forma que usted escribiría esa referencia. Fíjense que cuando uno da este tipo de taller, siempre me gusta darle este ejercicio, porque a veces con los ejercicios vemos los detalles. Si yo me paro aquí a hablarles de todos estos detalles, a veces no los vemos si no tenemos este tipo de ejercicio, que vemos las tres formas distintas en que podría ocurrir y que todavía las vemos, porque yo tengo estudiantes que me escriben entrada de blog y recuperado de porque es la versión vieja.
Por eso es que siempre me gusta dar los ejemplos para que ustedes puedan ver esos detalles que a veces pues se nos pueden pasar y más en temas que son con tanto detalle, que les recomiendo que cosas así pues hagan ese tipo de ejercicio con las personas. Estas son las referencias que he utilizado y les agradezco la atención. Si tienen alguna duda o pregunta, recuerden que ya está disponible el manual de APA en español. Como les dije, lo pueden conseguir en la librería que está en la estación de Sagrado Corazón, donde está el tren, que hay una librería. Está disponible ahí porque he chequeado Norberto, chequeé la que está en San Patricio y me dijeron que no, solo la pude conseguir ahí. No la vi en Amazon tampoco, no la vi en Amazon tampoco. Sí, no, me llamó la atención, que fue el único sitio así que la pude encontrar, que fui corriendo, pues yo dije, cuando se enteren, me voy a quedar sin la presentación, sin el libro. Y entonces fui corriendo y no sé, con el background que tengo, no se ve. Fui corriendo y la compré. Así que, como les digo, hay mucho material, o sea, solo estamos dando una pequeña introducción de lo que hay, de lo más que se utiliza en APA. Recuerden que hay básicamente cómo se hacen las tablas, cómo se hacen las figuras, otras referencias de otros recursos que usted quiera añadir también se indica. Si usted va a la página de APA, básicamente ellos vaciaron el libro dentro de esa página, pueden chequear las dudas y como les digo, si usted tiene una duda que usted no la encuentra en el libro, que no la sabe, les puede escribir y ellos le contestan rápidamente. Y así pues ya tiene la versión original. Disculpa que te interrumpa, yo sé que ya estamos cerrando, ¿verdad?, el taller. Ok, ya Mari colocó que es bien importante que para obtener el certificado y con eso te dejo, ¿verdad?, sigas tu línea de pensamiento, que no se vayan sin lo que interesen la certificado de participación, que deben completar el formulario que María puso aquí en el chat y también que nos completen la hoja de evaluación. Un dato importante que han hecho varias veces, han preguntado en varias ocasiones, ¿verdad? Vamos a estar también incluyendo el video de esta grabación de este taller, a la vez que vamos a compartir la presentación también. Es importante también a los colegas bibliotecarios que se encuentran aquí hoy en el taller, que pueden referenciar al video en sus páginas de desarrollo de competencias. También lo pueden utilizar el material, obviamente siempre dando crédito, ¿verdad?, a la organización, ¿verdad?, Covimed, que les ha facilitado este taller en el día de hoy, cuando lo compartan, porque queremos que esto sirva de un instrumento, de herramienta en su programa también de capacitación y adiestramiento, ¿ok?, de estudiantes y de profesores en el término de APA. Es un excelente taller que ha dado Limari en la mañana de hoy. Te dejo de nuevo, Limari, la línea de pensamiento después de cerrar, ¿verdad?, la actividad. Pues como les estaba diciendo, si se comunican con ellos le contestan rápido, entonces puede ser una fuente principal porque son ellos mismos los que le están contestando estas dudas que a veces no encontramos en este manual porque tiene tanto detalle y nos podemos perder. Veo una mano levantada. Janet. Sí, hola, mira, es que soy bibliotecaria y quería saber dónde es que va a estar el video que se entrecortó y no escuché bien. Carlos. Sí, el video, sí, es importante que el video va a estar disponible y va a ser compartido, ¿verdad?, a través de Covimed. Así que van a recibir el enlace, los que hayan completado la forma de evaluación principalmente, pues van a recibir el enlace directo al video. Y va a estar también disponible en el canal de YouTube de Covimed, que escriben Covimed, y en el canal de YouTube pues también va a estar disponible una vez esté ya editado y esté completado, ¿verdad?, lo que tiene que ver. Yo tengo problemas con el chat, no me sale el chat. Parece que en la primera vez que uso Teams, así que no sé si es por eso.
Pues, ¿Dónde me aparece la evaluación? la hoja de evaluación está en el chat. No, La hoja de evaluación no lo está en veo. el chat. Es importante que si no pueden ver el chat, anoten la siguiente dirección de email, que es adiestramientos@covimed.org, adiestramientos@covimed.org, y nosotros le hacemos llegar también la hoja de evaluación a los que no puedan ver el chat. Y es importante porque tanto Covimed como Limari, que es nuestro recurso de hoy, se benefician de estas hojas de evaluación y de los resultados de la evaluación para mejorar, ¿verdad, Lima? Que eso es parte de... Sí, la retroalimentación. Sí. ¿Es adiestramiento en plural o singular? En plural. Adiestramientos@covimed.org. Lima, te dejo entonces para que sigas entonces tu línea de pensamiento y disculpa. No te preocupes. Otra de las cosas, si usted va a comprar el manual en inglés, hay dos versiones. Hay una versión que es el libro normal y hay una que tiene más información de lo que tiene que ver APA, porque nos explica cómo se debe escribir, que no debemos discriminar con ciertos públicos, ciertas personas, y te da gramaticalmente unas herramientas que te ayudan. Y ese es el que tiene, a mí siempre se me olvida cómo se llama, que le puse en la página principal de la presentación. Déjame buscarla para que ustedes la puedan visualizar. Que tiene como unas pestañitas divisoras. Exacto, tiene unas pestañitas divisoras. Ese sale un poquito más caro, pero está más completo. A mí mi colega puede tener información. Sí, muy de acuerdo. Que les recomiendo que compren ese libro si lo quieren comprar. La versión en español es más sencilla, es de la versión del libro más que no tiene esas herramientas, pero tienen esas opciones. Espero que les haya gustado el taller. Estoy para servirles. Cualquier duda o pregunta que quieran escribir a Covimed, estoy dispuesta a contestarla y ayudarlos en lo que pueda. Estoy para servirles. Espero que hayan podido aprender algo. Gracias, Carlos y María. Gracias, Limari. Y Carlos, por toda su ayuda y por permitirme estar con ustedes hoy. Muchas gracias, Limari. Excelente taller. Resumiendo, ¿verdad? Para concluir, pues le damos las gracias a todos los participantes y todas las participantes en el taller de hoy. Les recordamos que el programa de adiestramiento de Covimed es uno anual, donde todos los meses, casi todos los meses, tenemos distintas actividades corriendo. Unas son como esta que fue abierta a la comunidad, como parte de lo que Covimed, el Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas, persigue en el desarrollo de las competencias y las destrezas que apoyen a nuestros colegas bibliotecarios, profesores y estudiantes, y que estén pendientes porque vamos a estar, ¿verdad? A través del año trabajando, ¿verdad? Distintas actividades que van a ser para el beneficio de todos, unas obviamente abiertas y otras que van a ser con un costo adicional. Por ejemplo, tenemos una pronto concerniente a los derechos de autor, que vamos a tener un abogado que va a estar dándonos esa conferencia. Así que estén pendientes a los correos de Covimed. Y más que todo, si quieren más información de cómo su institución puede hacerse miembro del Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas Covimed, nos pueden escribir a info@covimed.org, info@covimed.org, info de información @covimed, y con mucho gusto también les presentamos lo que sus instituciones pueden beneficiarse a través del Consorcio de Bibliotecas Metropolitanas. Así que, sin más, que pasen un bonito jueves y a todos un bonito día y muchas gracias y buen día.